Advertencia, este video aborda una serie conocida por su humor negro y que usa elementos de la Segunda Guerra Mundial. Se recomienda la discreción del televidente. Was ist los? ¡Sí! Este es el tipo de cosas a las que nos enfrentamos hoy. Este es el origen de las especies, y hoy veremos Danger 5, que no es ni un cómic ni es japonés. Eso es raro. Todos conocen las famosas copias piratas chinas. Y no es nada contra China, es solo que hay que admitirlo, de allá salen los productos en licencia más raros de la historia. Aunque en la vida diaria es algo que experimentamos principalmente en las tiendas de baratijas, es un fenómeno que también se transportó al cine y la televisión. Tomar ideas ajenas no es raro, ver versiones repintadas de animaciones extranjeras es común. ¿Y usar personajes de otras compañías sin permiso? Eso es el hurto más común que hay. Como lo que este canal hace en todos sus videos. No me demanden. Una de las versiones más populares de este fenómeno es el famoso video de la versión india de Superman, pero no es de ninguna manera la única, y si algo comparten casi todos sus exponentes es que no respetan ni mantienen nada del original. En el año 2007 se lanzó a YouTube Italian Spider-Man, una película por parte de Rugo Entertainment que se burlaba de estas películas piratas extranjeras. Italian Spider-Man era una interpretación intencionadamente mala y estúpida del personaje original, al mejor estilo de esas clásicas películas de antaño. El proyecto resultó un éxito, y la cadena televisiva australiana SBS se acercó a los creadores para desarrollar una serie de televisión. El resultado fue Danger 5, una serie que retoma y se burla de todos los elementos de las películas de los 60, con el estilo único de humor de sus escritores y su singular premisa. Danger 5 no sería un show cualquiera. Son los años 60, y en este mundo la Segunda Guerra Mundial nunca se acabó. Danger 5 es un equipo aprobado por el presidente del mundo para acabar con la amenaza nazi y ante todo... And of course, kill Hitler. En serio, retomemos eso. ¿De qué viene este show? De superespías tratando de... Kill Hitler. Bendita sea esta serie. Los 60 fueron una época única, y es por eso que esta guerra no se parece en nada a la que desconocemos. Los nazis siempre tienen un nuevo e ingenioso plan para ganar, entre los cuales se incluyen mujeres diamantes, supersoldados japoneses y... dinosaurios nazi. Dinosaurios con control mental nazi. Cada plano de estrategia de cualquiera de los dos lados solo logra ser más estúpido que el anterior, y Danger 5 es la única fuerza capaz de detener las diabólicas intenciones nazi, y como no... Kill Hitler. Ay, no puedo, en serio, no puedo. Liderados por el coronel, un hombre pájaro al mejor estilo de Condorito y una obsesión con las armas de fuego que de alguna manera logró entrar al ejército, Danger 5 es un grupo de élite compuesto por Tucker, Claire, Jackson, Ilsa y Pierre. Danger 5 no es ningún chiste, y cada uno de sus miembros es un completo experto a la mierda, todos son una manada de idiotas. Nuestro héroe principal es obviamente un bonachón de piel blanca y corazón heroico que sigue las normas al pie de la letra, pero en una comedia eso se eleva a ser un completo perdedor sin esperanza con las mujeres y que en últimas ninguno de sus compañeros la tome en serio. Claire es la inteligente, la sentimental, la clásica heroína, que acá obviamente es una mojigata de máximo calibre, nunca logra hacer nada útil y siempre es capturada solo para terminar en diferentes trajes reveladores. Jackson es el hipermacho, con su camiseta desabotonada y pecho peludo, siempre listo para la acción. Y básicamente para nada más, es un golpearazis unidimensional que oscilaría en los sociópatas si este mundo se tomara las cosas más en serio. Obviamente Ilsa cumple con su papel de la femme fatal rusa, sexy, peligrosa y el centro de atención, que por alguna razón habla el ruso todo el tiempo pero todos lo entienden porque hay subtítulos, y su sexualidad está tan descarriada que se convierte en autoparodia. Y Pierre es un hombre de nacionalidad vaga y amor por el licor que acumula más compañeros muertos que James Bond. Es en serio, que alguien muera en sus brazos es un chiste recurrente, y siempre sin importar la lógica tiene acceso a una ronda de bebidas para sus compañeros. Bajo la misma lógica, Hitler es la versión más caricaturesca posible del personaje real, enfocándose en sus ideas poco convencionales, cuestionable ética de trabajo y ante todo quedando como un imbécil, sin cualidad positiva alguna además de su increíble virtud para escapar. Mengele es un nerd hollywoodense rechonchi virgen y Mussolini es un niñato. Literalmente es un niño. Danger 5 no es un chiste, su elenco es el chiste. Los 60 se escogieron como la época por una razón específica, las películas. Específicamente los efectos y la naturaleza de esas cintas. Danger 5 es una parodia de todos los tropos de estos años, y eso es lo que la hace tan fresca. Parodias de los 90s y 80s no hacen falta, pero los 60 no son un tema que se toque tan seguido. Y usar un personaje tan caricaturescamente malvado como Hitler solo añade a esa sensación retro barata. Los sets y efectos del show son terriblemente obvios, e intencionalmente mal ejecutados, con monstruos de goma, trajes de cartón, pintura
terrible y dobles de goma muy obvios. En últimas eso hace que todos sus efectos tengan un efecto comédico muy presente. Aclaro, son intencionalmente malos. No es un caso de producción negligente. Hacer que todo se vea tan auténtico como las películas antiguas toma esfuerzo. Es algo que se nota, particularmente en el trabajo de miniaturas. Otro detalle donde se nota es en los subtítulos. Son amarillos. Los subtítulos amarillos son un elemento que siempre evoca nostalgia, y es un añadido brillante. Cada episodio trae un comercial completamente impráctico e innecesario que no añade nada pero nunca se olvida. Si alguna vez has visto una película de bajo presupuesto, Danger 5 tiene ese mismo corte, pero con una intención humorística. Creo que la mejor manera de recomendar Danger 5 es así. ¿Alguna vez has visto una película tan mala que no podías dejar de verla por su humor occidental? Danger 5 es una producción brillante que actúa como estúpida para generar esa misma sensación. Y siempre que seas capaz de aceptar las peculiaridades sesenteras que la acompañan, y no te moleste su humor negro, tendrás una serie espectacular en tus manos. Para todos los que disfruten una comedia que no tiene miedo de salirse de lo convencional y disfrutan de las producciones que se atreven a ignorar lo políticamente correcto, Danger 5 es un regalo genial que no se deben perder. Así que eso es todo por hoy en el origen de las especies, pero en un futuro regresaremos al mundo de Danger 5, para ver qué aguarda su segunda temporada. Así que eso es todo por hoy en el origen de las especies. Pero en un futuro regresaremos al mundo de Love Live, para ver qué aguarda su segunda temporada. ¡Algún día saldrá!